A lo largo de la historia, siempre han existido grupos que prefieren actuar desde las sombras. Ellos no aparecen en los libros de texto, no dan ruedas de prensa, y sin embargo, sus decisiones han moldeado naciones enteras. Son las sociedades secretas, esas organizaciones herméticas que se ocultan tras juramentos de silencio, símbolos crípticos y rituales que a menudo rozan lo esotérico. Y ese es el maravilloso tema del que hablaremos hoy, en este iceberg de las sociedades secretas, desde las sociedades más violentas documentadas, hasta las teorías de control global más aterradoras y oscuras que existen. Sin más que decir, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. A menudo recordado solo como un grupo racista y violento del sur de Estados Unidos, el Ku Klux Klan nació en 1865 en Tennessee como una sociedad secreta, y fue precisamente esa estructura lo que le dio su poder. Sus fundadores fueron 6 veteranos del ejército confederado, quienes crearon un club social que rápidamente se convirtió en un grupo de terror. Su misión era simple, usar el miedo y la intimidación para restaurar la supremacía blanca y oprimir a los esclavos recién liberados. El clan se organizó como una verdadera sociedad secreta, ya que tenía una jerarquía oculta, con títulos como Gran Dragón, Gran Cíclope y un líder supremo el cual era el Gran Mago Imperial. Sus miembros, cubiertos por sus túnicas y capuchas, operaban bajo un estricto código de silencio y lealtad, usando nombres, contraseñas y rituales secretos que los hacían impenetrables desde afuera. El poder del clan alcanzó su clímax en la década de 1920, cuando el movimiento resurgió con un enfoque más amplio que no solo se centraba en la raza, sino que también odiaba a judíos, católicos e inmigrantes. Este nuevo clan se convirtió en una fuerza política masiva, con millones de miembros que marchaban por las calles de la capital y tenía a sus partidarios en el gobierno. El verdadero terror del Ku Klux Klan no estaba solo en su retórica, sino en sus acciones, ya que sus miembros llevaban a cabo brutales actos de violencia, como golpizas, incendios y linchamientos. El ritual de las cruces en llamas no era solo un símbolo, era una declaración de terror que dejaban en las propiedades de sus víctimas para infundir miedo. Su violencia no fue un mito, sino una táctica real que dejó un rastro de destrucción documentado en los libros de historia, y de hecho, para que te hagas una idea, el Ku Klux Klan llegó a tener más de 4 millones de miembros activos en Estados Unidos, incluyendo jueces, senadores y hasta gobernadores. A comienzos del siglo XX, en los Balcanes, surgió una organización clandestina que cambiaría la historia de Europa, la Mano Negra. Oficialmente, se presentaba como un grupo patriótico que buscaba unificar a los pueblos eslavos bajo una misma bandera. Pero detrás de esa fachada nacionalista, se ocultaba una sociedad secreta con rituales, juramentos de sangre y una red letal de conspiradores. Fundada en 1911 por oficiales del ejército serbio bajo el liderazgo de Dragutin Dimitrijević, la Mano Negra operaba con una disciplina casi militar y un hermetismo absoluto. Sus miembros debían firmar un juramento de lealtad redactado en sangre, comprometiéndose a obedecer órdenes sin cuestionarlas, incluso si eso significaba asesinar o morir. Además, aquellos que traicionaban la causa enfrentaban el brutal castigo de morir a manos de sus propios compañeros. La Mano Negra no era un grupo simbólico, fue una maquinaria de terror político que recurrió al asesinato selectivo como arma estratégica. Su acción más conocida, y la más devastadora, fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo y su esposa, en 1914, a manos de Gavrilo Princip, un joven que actuaba bajo su influencia. De hecho, ese disparo fue la chispa que hizo estallar las tensiones latentes entre las grandes potencias, desencadenando la Primera Guerra Mundial. Más perturbador aún es cómo la organización se infiltró en las esferas del poder, ya que no eran meros radicales, eran militares, oficiales y funcionarios del Estado, operando en secreto y usando sus posiciones para extender la red de la Mano Negra en todas las instituciones. Su líder, Dragutin, era al mismo tiempo jefe de la inteligencia militar serbia, lo que convertía a la sociedad en un poder dentro del poder. Al final, la Mano Negra fue tan peligrosa que incluso el gobierno serbio intentó destruirla. En 1917, varios de sus líderes fueron arrestados y ejecutados en juicios secretos, pero para entonces, la organización ya había dejado una huella imborrable, había demostrado que una sociedad secreta, armada con disciplina y fanatismo, podía incendiar al mundo entero.
En la historia del mundo hay palabras que nacen de la sangre, y asesino es una de ellas. Su origen se remonta a la temida Orden de los Assassín, un grupo secreto que operó entre los siglos XI y XIII, cuya sombra aún se percibe hoy. Su líder, Hassan Isaba, conocido como el Viejo de la Montaña, dirigía la orden desde la inexpugnable fortaleza de Alamut, en lo alto de las montañas persas, desde donde extendía un poder basado no en ejércitos, sino en el miedo. Los Assassín perfeccionaron el arte del asesinato político, pero su objetivo no era el caos, sino la protección de la secta Nizarí en un entorno político caótico y hostil. Creían que sus acciones servían para proteger a aquellos que no podían defenderse por sí mismos del abuso de poder, y por eso, no atacaban indiscriminadamente, sino que seleccionaban a líderes militares y políticos clave, ejecutándolos de forma pública, a menudo en pleno día y frente a testigos. Su mensaje era claro: nadie estaba a salvo, sin importar lo alto que se encontrara en la jerarquía del poder, y este método, más que la espada, sembró un terror que paralizó a imperios enteros como el Selyúcida. El mito que los rodea es tan inquietante como sus acciones, ya que se decía que Hassan drogaba a sus seguidores con hachís, haciéndoles creer que estaban en el paraíso, para luego enviarlos a cumplir misiones suicidas. Aunque los historiadores modernos creen que esto fue propaganda de sus enemigos, lo cual tiene sentido, la historia del hachís dio origen a la palabra que hoy usamos para definir a quienes matan en la sombra, asesinos. Con el tiempo, las invasiones mongolas destruyeron sus fortalezas y dispersaron a la orden, pero la leyenda sobrevivió. Los Assassín pasaron de ser un grupo real a convertirse en un símbolo del terror invisible, influyendo en todo, desde la política hasta la cultura popular, con una herencia tan oscura que incluso inspira hoy a sagas de videojuegos como Assassin's Creed. Para la mayoría, la palabra mafia evoca imágenes sacadas de películas, como hombres con traje, reuniones en restaurantes y tiroteos en callejones oscuros, pero la verdadera esencia de la Cosa Nostra va mucho más allá de la violencia o el dinero. Su fuerza reside en un código secreto, en rituales arcanos y en una hermandad que se concibe como algo casi sagrado. El propio nombre lo dice todo: Cosa Nostra, es decir, nuestra cosa, un mundo cerrado, impenetrable, y reservado solo para los que son admitidos en su círculo. El momento decisivo es el ritual de iniciación, diseñado para sellar la lealtad de por vida. El aspirante debe pincharse el dedo, mezclar su sangre con la imagen de un santo, y luego ver cómo esa estampa arde en sus manos mientras pronuncia un juramento que dice: que mi carne arda como esta imagen si traiciono a la Cosa Nostra. Este acto no es un simple ingreso, es un pacto de sangre que trasciende cualquier vínculo familiar o legal. Pero la verdadera columna vertebral de la mafia es el omerta, la ley del silencio. Esta no se trata solo de callar frente a la policía, sino de un voto de obediencia y lealtad absoluta, ya que romperlo equivale a perder la vida. Esa fidelidad inquebrantable es la razón por la cual las estructuras de la Cosa Nostra han sobrevivido a guerras internas, persecuciones estatales y décadas de infiltración policial. Su jerarquía, como consiglieris o padrinos, funcionan como una iglesia clandestina donde el poder no se exhibe, sino que se transmite en secreto. La mafia no es un simple grupo criminal, es un culto al secreto, una sociedad ritualizada cuya mística de sangre, silencio y muerte la ha convertido en una de las organizaciones más duraderas y temidas de la historia moderna. Bajamos al nivel 2. En el siglo XVIII, en plena Inglaterra georgiana, nació un club que, en apariencia, parecía inofensivo. Su nombre era la Sociedad de los Diletantes y se presentaba como un selecto grupo de aristócratas y eruditos amantes del arte, la arqueología y la cultura clásica. Financiaban expediciones a Grecia y Roma, publicaban estudios sobre arquitectura antigua y se mostraban como guardianes del saber clásico. Esa fue siempre su fachada, un club de caballeros cultos que compartían el amor por la belleza de la antigüedad, pero tras esa superficie refinada, se escondía un círculo cerrado reservado solo para iniciados, del que comenzaron a circular rumores inquietantes. Críticos de la época afirmaban que en sus reuniones privadas, los brindis por la cultura grecolatina se mezclaban con banquetes desbordados de excesos, libertinaje y ceremonias que evocaban antiguos cultos paganos. Para algunos observadores, la obsesión con lo clásico no se limitaba a la estética, sino que imitaba rituales que rozaban la adoración a dioses olvidados.
Entre sus miembros destacaba Sir Francis Dashwood, figura clave por su doble pertenencia. No solo era un diletante, sino también el líder del infame Club del Fuego Infernal, sociedad secreta célebre por sus orgías, blasfemias y rituales en la abadía de West Wickham. Esta coincidencia de nombres ha llevado a pensar que ambos grupos compartían no solo integrantes, sino también secretos y un mismo desprecio por la moral oficial. Lo que le da un lugar en este video, es que la sociedad de los diletantes no se limitaba a charlas intelectuales, desde sus mesas lujosas se decidían expediciones, viajes y contactos políticos que, en la práctica, consolidaban pactos y alianzas que escapaban al ojo del público. Y así, lo que a simple vista parecía un club de intelectuales, también fue una sociedad semiclandestina de la élite británica, donde el amor por la antigüedad servía de máscara para excesos, intrigas y prácticas privadas que aún hoy permanecen en las sombras. Y ya que mencionamos a la sociedad de los diletantes y a su excéntrico miembro Sir Francis Dashwood, es imposible no hablar del círculo más oscuro que él mismo fundó, el Hellfire Club. Porque si los diletantes escondían rumores de excesos tras una fachada de erudición, el Hellfire Club dejó de lado las máscaras y abrazó de lleno lo clandestino, lo irreverente y lo prohibido. En la Inglaterra del siglo XVIII, este grupo se reunía en lugares apartados, como la abadía de West Wickham y unas cuevas subterráneas adaptadas para sus ceremonias. Allí, lejos de la mirada pública, sus miembros, políticos, aristócratas y hombres influyentes, se entregaban a rituales que la sociedad describía como sacrílegos, como parodias blasfemas de la misa, homenajes irónicos a dioses paganos y banquetes donde la moral quedaba suspendida. Aunque gran parte de estas historias provienen de crónicas satíricas y rumores, la reputación fue suficiente para que la opinión pública los tachara de satánicos. Pero lo más inquietante es que el Hellfire Club no solo era un refugio de libertinaje, sino también un espacio donde se tejían alianzas secretas, se cerraban pactos políticos y se hablaba de asuntos que jamás habrían salido a la luz en el Parlamento. Su lema, Faisee que tuvo udras, el cual traduce haz lo que quieras, parecía resumirlo todo, un desafío directo a la moral y a la religión de su tiempo. Y aunque algunos lo describieron como una especie de secta satánica, en realidad el Hellfire Club no predicaba una fe ni buscaba nuevos adeptos. Este no era un culto como muchos dicen, sino una sociedad secreta de élite, un círculo exclusivo donde los poderosos podían jugar con lo prohibido y, al mismo tiempo, mover los hilos de la política en la sombra. En el siglo XVII, en medio de la Europa desgarrada por guerras religiosas, comenzaron a circular unos extraños manifiestos que hablaban de una fraternidad secreta llamada la Orden Rosacruz. En ellos, se describía a un grupo de sabios que afirmaban poseer un conocimiento oculto capaz de transformar la política, la ciencia y la religión. Decían seguir las enseñanzas de un misterioso fundador, Christian Rosenkreuz, un hombre que habría viajado a Oriente para aprender artes herméticas y secretos místicos destinados a cambiar el destino de la humanidad. A diferencia de otras sociedades, los Rosacruces no se presentaban como una secta cerrada, sino como heraldos de una reforma espiritual global. Sus textos hablaban de una nueva era donde el saber oculto y la ciencia se unirían para conducir al ser humano hacia un estado superior. Para algunos, eran simples idealistas, y para otros, magos que habían descubierto los secretos del universo y buscaban manipularlos desde las sombras. Lo inquietante es que nadie podía probar su existencia real, ya que mientras unos juraban haber tenido contacto con ellos, otros aseguraban que la orden era solo una farsa literaria. Sin embargo, su influencia fue tan fuerte que encendió el miedo en gobiernos y en la iglesia, que denunciaron sus escritos como herejía y como un intento de instaurar un nuevo orden basado en saberes prohibidos. Con el paso de los siglos, el mito no desapareció, al contrario, se multiplicaron logias y grupos que afirmaban ser herederos de los Rosacruces, mezclando símbolos esotéricos, rituales de iniciación y promesas de revelaciones místicas. Incluso hoy, existen organizaciones modernas que dicen descender de la hermandad original y que aseguran practicar sus enseñanzas en secreto. En la Inglaterra victoriana, cuando el espiritismo y el ocultismo fascinaban a la élite, surgió una sociedad que marcaría el esoterismo occidental, la Orden Hermética de la Aurora Dorada.
Tres masones fundaron la orden en 1887, afirmando haber heredado su sabiduría de unos enigmáticos manuscritos cifrados que contenían secretos ancestrales de la cábala y la tradición hermética. Bajo la fachada de un club filosófico, funcionaba una organización con grados de iniciación similar a la masonería, pero enfocada en la magia ceremonial. Sus rituales incluían invocaciones angelicales, viajes astrales, meditación con símbolos alquímicos y complejas prácticas esotéricas. Además, los miembros juraban silencio absoluto, bajo amenaza de castigos místicos si traicionaban sus secretos. Entre sus filas pasaron artistas, poetas y ocultistas célebres, pero ninguno tan polémico como Aleister Crowley. Su ingreso provocó divisiones internas, ya que fue acusado de manipular rituales, de querer usurpar el liderazgo y de practicar invocaciones peligrosas, por lo que en 1903, la orden se fracturó en ramas rivales, dando inicio a lo que se llamó una guerra mágica entre facciones. La herencia de la Aurora Dorada no murió con su crisis, en cambio, Crowley fundó años después su propia orden, la Astrum Argentum, y a través de ella, muchos de los símbolos y prácticas de la Aurora se filtraron hacia corrientes modernas de ocultismo. Desde la Wicca hasta la magia del caos, gran parte del esoterismo contemporáneo se inspira todavía de aquella sociedad secreta victoriana. Algo interesante de todo esto es que Crowley afirmaba haber recibido de un ente llamado Aiwass las revelaciones del Libro de la Ley, texto central de su religión mágica, Telema. Y mientras él lo describía como un mensajero angelical, muchos sospechan que esa voz era en realidad una entidad oscura que la Aurora Dorada había invocado sin medir las consecuencias. En 1928, en Alemania, nació una de las órdenes ocultistas más misteriosas y polémicas del siglo XX, la Fraternitas Saturni. Fundada por Eugen Grosch, esta sociedad hermética se estructuraba en grados de iniciación y mantenía un secreto férreo, pero lo que realmente la distinguía era su filosofía esotérica. Mientras otras fraternidades buscaban la luz espiritual, ellos se inclinaban hacia la oscuridad cósmica, ya que consideraban a Saturno no como el diablo, sino como el príncipe de las tinieblas, una fuerza de sabiduría fría e implacable. Para la orden, Saturno representaba las limitaciones del destino humano y el objetivo de sus prácticas era romper esas cadenas a través del conocimiento prohibido. La Fraternitas Saturni combinaba enseñanzas gnósticas, astrología, alquimia, la influencia de Aleister Crowley y, de manera muy particular, la magia sexual. Para ellos, la energía sexual no era un simple placer, sino una herramienta para despertar poderes ocultos, abrir la conciencia y alcanzar lo que llamaban iluminación saturnina. Más que una secta, la Fraternitas Saturni funcionaba como una verdadera sociedad secreta, estaba jerarquizada, era iniciática y envuelta en un silencio absoluto que protegía sus misterios del mundo exterior. El aura de misterio que rodeó a esta sociedad creció con el tiempo, incluso se decía que Eugen perseguía obsesivamente la idea de la inmortalidad, y que los rituales practicados en sus grados más altos eran tan complejos como perturbadores. Y aunque nunca se comprobó que fueran más allá de lo simbólico, su secretismo y reputación tabú los convirtieron en una de las órdenes mágicas más influyentes y temidas de Alemania durante el siglo XX. En la Alemania de la posguerra, el caos y la humillación de la derrota fueron el terreno fértil para que florecieran ideas retorcidas. Una de ellas fue la Sociedad Thule, una sociedad secreta de aristócratas, ocultistas y nacionalistas radicales que mezclaban esoterismo con política. Ellos creían en la existencia de una mítica isla perdida llamada Thule, cuna de una supuesta raza aria superior, y estaban totalmente convencidos de que existía un poder místico ancestral que les pertenecía por derecho de sangre. Pero la influencia de la sociedad Thule en el nazismo no fue una coincidencia, sino un lazo directo, ya que varios de sus miembros participaron en la fundación del Partido Nacional Socialista y figuras como Dietrich Eckart, uno de los primeros mentores de Adolf Hitler, provenían de sus filas. De la Thule no solo surgieron discursos sobre supremacía racial, sino también símbolos que marcarían la historia, como la esvástica. En otras palabras, la ideología que comenzó en la sombra terminó encarnándose en un movimiento político que cambiaría el mundo con sangre y fuego. Con el ascenso del régimen, el esoterismo dejó de ser un pasatiempo de sociedades secretas y pasó a institucionalizarse. Fue así que nació la Ahnenerbe,
un instituto oficial creado por Heinrich Himmler, y aunque no era una sociedad secreta, sí fue la versión estatalizada del ocultismo nazi. Su misión era probar científicamente la superioridad aria, pero en la práctica organizaba expediciones absurdas y siniestras, desde buscar el Santo Grial o la Lanza del Destino, hasta explorar regiones como el Tíbet en busca de pruebas de una raza aria ancestral. Y es aquí donde las teorías conspirativas dan un salto aún más perturbador, ya que según estas, el Ahnenerbe no solo perseguía reliquias míticas, sino que estaba vinculado a la misteriosa Sociedad Brill. Esta supuesta sociedad secreta, inspirada en una novela de ciencia ficción del siglo XIX, afirmaba que médiums alemanas lograron contactar a seres de una civilización avanzada oculta en el interior de la Tierra Hueca. Estos les habrían revelado la existencia del Brill, una energía psíquica ilimitada que podía usarse tanto para dominar a las masas como para crear tecnología inimaginable, incluidos los legendarios ovnis nazis. Históricamente, no hay pruebas de que la sociedad Brill existiera como tal, sin embargo, la fusión entre hechos documentados y teorías es lo que alimenta el mito. La sociedad Thule inspiró al nazismo, la Ahnenerbe lo transformó en política de Estado, y la sociedad Brill añade la dimensión más oscura y conspirativa, aquella que sugiere que la obsesión por un poder oculto nunca desapareció del todo. Seguimos con el nivel 3. En 1954, en un hotel de los Países Bajos llamado Hotel de Bilderberg, se celebró la primera reunión entre políticos, banqueros y empresarios de élite. Pero lo que comenzó como un intento de fortalecer los lazos entre Europa y Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en uno de los encuentros más polémicos y temidos del mundo, el Grupo Bilderberg. Bilderberg no es una sociedad secreta con rituales ni juramentos, realmente su misterio proviene del secretismo de las conversaciones, no de un código oculto. En la práctica, es una conferencia anual a la que asisten las personas más influyentes del planeta, desde jefes de Estado y monarcas, hasta presidentes de las corporaciones más grandes y magnates de los medios de comunicación. El factor inquietante no es su existencia, sino que sucede detrás de sus puertas cerradas, ya que la regla de Chatham House prohíbe revelar quién dijo qué o en qué contexto. Esto significa que la gente más poderosa del mundo se sienta a debatir sobre el futuro global sin que nadie pueda saber qué acuerdos se sellan, ni a quién se le puede atribuir una idea. El terror del Grupo Bilderberg no es un mito sobre control mental o rituales extraños, lo realmente perturbador es que incluso en sociedades democráticas, los ciudadanos no tienen idea de lo que se discute en reuniones donde se toman decisiones que afectan a todos. Críticos y teóricos de la conspiración utilizan este secretismo para argumentar que Bilderberg no es un simple foro de debate, sino una fábrica de presidentes. Un ejemplo escalofriante es la reunión de 1991, donde Bill Clinton asistió como gobernador de Arkansas, y solo un año después se convirtió en presidente de Estados Unidos. Y él no fue un caso aislado, varios políticos europeos también alcanzaron posiciones de poder poco tiempo después de participar en estas reuniones. Algunos teóricos de la conspiración sostienen que el Grupo Bilderberg no solo influye en quien gobierna, sino que también controla decisiones que afectan la economía, los medios de comunicación, la industria tecnológica y hasta lo que consumimos a diario, moldeando la sociedad desde las sombras sin que nadie pueda verlo. Entre los árboles centenarios de Monte Rio, California, se esconde un secreto que solo unos pocos han presenciado, el Bohemian Grove. Cada verano, en este bosque privado de más de 1000 hectáreas, se reúnen políticos, banqueros y líderes de la élite mundial. Lo que a simple vista parece un exclusivo campamento de verano es, para muchos, un lugar donde los secretos del poder se entrelazan con antiguos rituales, lejos de miradas curiosas y cámaras indiscretas. Desde su fundación en 1872 por un grupo de artistas y periodistas en San Francisco, el Bohemian Grove ha sido un refugio para la élite masculina estadounidense. De hecho, en 1942, durante una reunión en Bohemian Grove, se discutió por primera vez el Proyecto Manhattan, ese plan secreto que llevaría a la creación de la bomba atómica. Allí, en lo que parecía un simple retiro privado, se sembró la semilla del arma más devastadora de la historia. Pero lo más inquietante no es solo la lista de invitados, sino los rituales que se realizan en su interior.
Uno de los más famosos es la llamada cremación del cuidado, una ceremonia en la que los asistentes, vestidos con túnicas rojas, queman un ataúd simbólico frente a una estatua gigante de un búho de más de 12 metros. A este búho, lo llaman Moloch, una deidad pagana que, según la Biblia, se asociaba con sacrificios humanos. Y aunque los miembros insisten en que solo es un espacio privado para relajarse y confraternizar, su lema, las arañas tejedoras no vienen aquí, refuerza el secretismo. Además, la polémica escaló en los años 80 y 90, cuando se filtraron documentos que confirmaban que presidentes como Ronald Reagan, Richard Nixon y George Bush habían asistido al club. Pero a mi parecer, lo más espectacular ocurrió en el año 2000, cuando el periodista Alex Jones logró infiltrarse y grabar parte de la ceremonia, lo que alimentó las sospechas de que en Bohemian Grove no se discuten simples vacaciones, sino que se toman decisiones políticas que afectan al mundo entero, en un ambiente enrarecido por rituales ocultistas. El secretismo extremo, la magnitud de los asistentes y los símbolos antiguos usados en estas ceremonias dejan la impresión de que, tras los muros de Bohemian Grove, no solo se socializa y se descansa, sino que podrían tomarse decisiones y sellarse pactos con repercusiones que van mucho más allá de lo que dicen. ¿Qué secreto es tan valioso que solo lo pueden conocer 15 personas al año? En la prestigiosa Universidad de Yale existe una sociedad con casi 2 siglos de antigüedad, Skull and Bones, o como sus miembros la llaman en secreto, la Orden de la Muerte. Esta hermandad de élite es señalada como la cantera donde se forman los futuros líderes del mundo. Fundada en 1832, la sociedad opera desde un edificio sin ventanas conocido como La Tumba, y en su fachada se encuentra un misterioso número, el 322. En pocas palabras, es una fecha que se remonta al año 322 a.C., exactamente la fecha de muerte del orador griego Demóstenes. La sociedad cree que ese año fue la muerte de la elocuencia y que ellos son sus herederos. Además, seleccionan a 15 nuevos estudiantes de la clase de tercer año cada año en un ritual llamado tapping. Estos rituales de iniciación, que están bajo un juramento de silencio absoluto, han sido objeto de múltiples rumores, ya que se dice que los nuevos miembros tienen que acostarse en un ataúd para morir y renacer en la hermandad, y que también deben confesar sus secretos más íntimos. Y por supuesto, lo curioso es saber quiénes han pasado por allí, desde presidentes como George Bush y su hijo, senadores, jueces de la Corte Suprema, directores de la CIA y magnates de las finanzas, lo que refuerza la oscura teoría de un reclutamiento mucho más importante. La conexión con Bohemian Grove es inevitable, porque mientras Grove reúne a los poderosos ya consolidados, Skull and Bones es el semillero que los prepara para ocupar ese lugar. Una especie de antesala donde los elegidos son marcados desde jóvenes, vinculados por rituales que trascienden el tiempo y la política. A pesar de que muchos insisten en que es una simple fraternidad de estudiantes, el hecho de que tantas figuras influyentes en la política y la economía mundial compartan este vínculo oculto refuerza la sospecha de que Skull and Bones no es un club cualquiera, sino una llave secreta que abre las puertas del verdadero poder. En el mundo de las sociedades secretas, el mayor terror no reside en los rituales antiguos o en las leyendas que han perdurado por siglos. El terror real está en aquellas conspiraciones modernas que han sido probadas, y una de ellas es la propaganda Due, una organización que se escondía a plena vista en el corazón de Italia. Aunque la propaganda Due se presentaba como una logia masónica, no era más que una fachada. En lugar de una hermandad de ritos, su líder, Licio Gelli, un exfascista y traficante de influencias, la transformó en una organización política clandestina. Lo que Gelli logró fue escalofriante, creó un gobierno en la sombra que operaba con una disciplina y un hermetismo que rivalizaban con los de un servicio de inteligencia. Esto se ve reflejado por ejemplo con lo que se reveló en 1981, cuando las autoridades allanaron la casa de Gelli y encontraron un documento que expuso a la élite de Italia, una lista secreta de 962 miembros. Pero no era el número lo que aterrorizó a la nación, sino los nombres que allí estaban, ya que entre ellos había ministros, generales, jefes de policía, directores de periódicos y los banqueros más poderosos del país. Esta no era una teoría de conspiración, era la prueba tangible de que las personas encargadas de proteger al Estado eran las mismas que conspiraban para derrocarlo.
La lista no solo expuso a los conspiradores, demostró que una red oculta había capturado a un Estado desde dentro, secuestrando las instituciones que los ciudadanos daban por sentadas. Sin embargo, lo más oscuro de la propaganda DUE no fue quienes estaban en la lista, sino lo que planeaban. Los documentos descubiertos revelaron un plan detallado para desmantelar la democracia italiana, el Plan de Renacimiento Democrático. Su objetivo era controlar los medios de comunicación, someter al poder judicial y establecer un régimen autoritario. De hecho, no solo planeó, sino que también fue vinculada a crímenes reales, como la masacre de la estación de tren de Bolonia en 1980 y la misteriosa muerte del banquero Roberto Calvi, encontrado colgado en Londres. Lo más inquietante es que, aunque fue oficialmente disuelta, la red nunca desapareció del todo, ya que sus exmiembros siguieron ocupando cargos de poder en política, finanzas y medios. La propaganda DUE representa el temor más oscuro sobre las sociedades secretas, no como un mito, sino como un hecho probado de cómo una hermandad oculta puede capturar a un Estado desde dentro y controlarlo a su antojo. Y bajamos al nivel 4. La francmasonería, o mayormente conocida como masonería, se presenta a simple vista como una fraternidad global. Sus miembros son figuras respetadas en la sociedad, desde presidentes y genios de la música como Mozart hasta grandes líderes militares. Se les conoce por su trabajo de caridad y por promover valores de moralidad y compañerismo, además sus logias son edificios con placas discretas y sus reuniones parecen inofensivas. Para el público en general, son simplemente un club de caballeros con una larga historia. Pero el misterio reside en sus secretos, y aunque la gente la considera la sociedad secreta más poderosa del mundo, en realidad es una sociedad con secretos. Sus miembros juran lealtad a rituales, apretones de manos y un lenguaje simbólico que nadie fuera de la orden puede entender. Hablan de su ascenso a través de grados, desde el aprendiz hasta el venerado maestro masón, y celebran ceremonias que se remontan a siglos, donde la verdad se revela solo a los iniciados. Las teorías conspirativas más grandes los acusan de todo, desde controlar gobiernos y bancos, de haber orquestado la Revolución Francesa, e incluso de estar detrás de la creación de los Estados Unidos. Se afirma que su simbología, como el ojo en el billete de $1, es una prueba de que su poder es real, y aunque el ojo que todo lo ve es históricamente un símbolo masón, la conspiración dice que los Illuminati lo adoptaron y lo usaron para sus propios fines, uniendo a ambas sociedades en la misma red de control. Pero dejemos de lado las teorías, y hablemos de un hecho que muchos creen que es la prueba definitiva de su poder, el caso de William Morgan. En 1826, en el estado de Nueva York, un masón llamado William Morgan amenazó con publicar un libro para exponer los rituales y los juramentos secretos de la orden. Pero antes de que el libro saliera a la luz, Morgan desapareció misteriosamente y nunca más fue visto. Aunque los masones negaron su participación, muchos creyeron que había sido asesinado para silenciarlo, por lo que su desaparición provocó una oleada de pánico y llevó a la creación de un partido antimasónico. Para quienes creen en la conspiración, la historia de William Morgan no es una simple anécdota, es la prueba de que los masones matarían por guardar sus secretos, un hecho histórico que dota a la conspiración de un peso escalofriante. Tras explorar la influencia de la masonería y sus secretos, surge una orden que muchos consideran su sucesor espiritual en el misterio y la conspiración, los Illuminati. Y aunque hoy los conocemos más por las teorías que los rodean, esta sociedad realmente existió y, como los masones, empezó como un pequeño grupo de intelectuales con ideas revolucionarias. La Orden de los Illuminati de Baviera fue fundada en 1776 por Adam Weishaupt, un profesor de derecho que buscaba difundir las ideas de la Ilustración en una sociedad dominada por el absolutismo y la superstición. Su verdadero objetivo no era el control mundial, sino una búsqueda por la razón, ya que este era un grupo pequeño de intelectuales que planeaba cambiar el mundo de forma secreta, sí, pero a través del conocimiento. Su corta vida terminó de manera abrupta, cuando fueron prohibidos por el gobierno de Baviera en 1785. Y ya con la orden oficialmente disuelta, un nuevo mito comenzó a crecer alimentado por sus antiguos enemigos, la Iglesia Católica y la monarquía bávara, que los culpaban en secreto de las revoluciones y los conflictos de la época.
Fue a través de la desinformación y la propaganda que la imagen de una sociedad disuelta se transformó en la conspiración más grande y poderosa del mundo. Lo verdaderamente oscuro de esta historia es que esta leyenda sigue viva. Solo piénsalo por un momento, ¿y si no se tratara de una simple teoría de conspiración, sino de una verdad oculta? ¿Qué pasaría si un pequeño grupo de intelectuales que buscaban la luz, realmente si se hubiesen convertido en una fuerza global? Al final, la historia de los Illuminati nos deja con una duda escalofriante, ya que la sociedad secreta original sí existió, y la conspiración quizás solo sea una fachada para ocultar algo mucho más grande, pero como siempre, son solo teorías. En el siglo III a.C., tras la sangrienta masacre en Kalinga, el emperador Asoka quedó horrorizado por el alcance de la violencia humana. Decidió que ciertos conocimientos eran demasiado peligrosos para estar al alcance de todos, y ordenó la creación de una hermandad secreta, la Sociedad de los Nueve Desconocidos. En ella, habrían 9 hombres, cada uno guardián de un libro que contenía saberes prohibidos, desde técnicas de control mental y comunicación con entidades superiores, hasta fórmulas de armas biológicas y el poder de manipular fuerzas como la gravedad. La leyenda sostiene que, cada vez que uno de los 9 moría, era reemplazado por otro sabio, asegurando la continuidad de la orden a lo largo de los siglos. Algunos investigadores aseguran que avances rápidos en medicina, aviación, física cuántica e incluso energía nuclear podrían haber sido influenciados por este conocimiento secreto. Escritores como Louis Pauwels y Jacques Bergier popularizaron la idea en su libro El retorno de los brujos, vinculando a los 9 con la transmisión clandestina del saber científico. Los testimonios que se atribuyen a esta sociedad son inquietantes. Por ejemplo, se dice que Louis Pasteur pudo haber tenido acceso al libro de microbiología, y que ciertos avances militares del siglo XX también podrían haber surgido de filtraciones cuidadosamente controladas de sus manuscritos. Nadie sabe con certeza si la orden sigue activa hoy, pero algunos creen que sus guardianes todavía deciden en secreto qué conocimientos deben permanecer ocultos. Cada descubrimiento repentino, cada salto científico inexplicablemente rápido, podría ser resultado de su vigilancia silenciosa, y la idea de que un grupo secreto controle el avance del conocimiento humano convierte a los 9 desconocidos en una sombra omnipresente, invisibles, eternos y terriblemente poderosos. Entre todas las sociedades secretas, hay una que se destaca muchísimo, no por lo que hizo, sino por la magnitud de su secreto. Se dice que una orden milenaria ha vigilado en silencio a la humanidad, no buscando el poder o la riqueza, sino protegiendo el linaje más sagrado de todos, la línea de sangre de Jesucristo. Esta es la leyenda del Priorato de Sion, la sociedad secreta que, en realidad, es el fraude más grande y exitoso de la historia. Según la historia que se propagó por décadas, el Priorato de Sion fue fundado en 1099, durante la Primera Cruzada, por un hombre llamado Godofredo de Bobillón, el primer rey de Jerusalén. Su misión inicial era proteger la Tierra Santa, pero su verdadero objetivo, el que solo unos pocos conocían, era resguardar a los descendientes de Jesús y María Magdalena. La leyenda sostiene que Jesús y María Magdalena tuvieron hijos y que su linaje se asentó en Francia, dando origen a la dinastía de los reyes merovingios. El Priorato de Sion, entonces, no sería más que el custodio de esta herencia sagrada, esperando el momento de revelar la verdad al mundo y restaurar a los herederos al trono. Y para que la conspiración pareciera real, sus creadores inventaron una lista de grandes maestres que habrían liderado la sociedad a lo largo de los siglos. Esta lista es una de las partes más fascinantes del mito, pues incluye a algunos de los hombres más influyentes de la historia, como el artista y genio Leonardo da Vinci, el físico Isaac Newton y el escritor Víctor Hugo, entre muchos otros. La idea de que estas mentes maestras formaran parte de una misma conspiración secreta es lo que le dio a la historia su magnetismo. Pero la realidad es mucho más extraña que la ficción, ya que el verdadero Priorato de Sion no tiene 900 años de historia, este fue inventado en 1956 por un hombre francés llamado Pierre Plantard. Plantard era un estafador y un charlatán que estaba obsesionado con la nobleza y desesperado por probar que era descendiente de los merovingios, creó el Priorato de Sion y fabricó documentos falsos que supuestamente lo validaban. Conocidos como los Dossiers Secrets de Henry Lobineau, estos documentos fueron cuidadosamente plantados en la Biblioteca Nacional de Francia.
Los dosieres eran una mezcla de referencias históricas reales y puras mentiras, lo que los hacía parecer creíbles, por lo que la sociedad fue un fraude diseñado para darle a Pierre Plantard un estatus que no tenía. Pero el engaño no hubiera funcionado sin la ayuda de un elemento interesante. En los años 80, 3 autores publicaron un libro llamado Holy Blood, Holy Grail, que tomaba los dossiers de Plantard como evidencia y presentaba la conspiración como un hecho. Y entonces, en el 2003, el escritor Dan Brown tomó la historia y la inmortalizó en el Código Da Vinci, llevando el mito del priorato de Sion a millones de personas alrededor del planeta y difuminando la línea entre la realidad y la ficción. Lo más perturbador del priorato de Sion no es la supuesta línea de sangre, sino que una sola persona logró crear una conspiración tan convincente que se convirtió en un fenómeno global. El engaño no es que la sociedad secreta existiera, sino que la gente creyó en ella, y lo peor es que hoy día, te puedo asegurar que hay gente que aún se la cree. Al final, lo inquietante no es solo lo que sabemos, sino lo que nunca podremos confirmar. Algunas de estas sociedades fueron reales, y otras nacieron del mito, pero todas nos recuerdan que el poder en las sombras siempre ha fascinado y aterrorizado a la humanidad. Si este video te gustó y te pareció entretenido, por favor, suscríbete, me ayudarías mucho para poder seguir creciendo y continuar realizando este contenido que tanto me gusta compartir con ustedes. Y por supuesto dale al pulgar arriba, y comenta qué otra sociedad secreta conoces. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar al final, espero que el contenido de este video haya sido de tu total agrado. Nos veremos muy pronto con un próximo enigma, esto fue el laberinto del misterio, adiós.